En esta comunión hermosa del Señor, les invito a que me acompañen en sus Biblias. En el libro de San Lucas, el capítulo 18. El libro de San Lucas, capítulo 18. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al 8. El libro de San Lucas, el capítulo 18, del versículo 1 al 8. Y cuando todos lo tengan, pueden decir un fuerte amén. Si alguien no tiene Biblia, está a su lado y puede compartir la lectura de la misma, se lo vamos a agradecer. Libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 1 al 8. Amén. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde, toda reverencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos por favor que ministre conforme a cada necesidad. Es tu palabra, Señor. Gracias por la misma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hermosa tarde del Señor. Queremos considerar el tema: ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? Muchas personas sobre la faz de la tierra se han hecho esta pregunta: ¿por qué debemos orar? En el tiempo que vivimos es uno fuerte, donde vemos los sistemas que llevan al ser humano a que depende de un pacto que hagan de oración. Eso es la garantía. Pero la pregunta es: ¿por qué debemos orar? Cuando miramos a las Escrituras, aquí en el libro de Lucas, el capítulo 18, vemos que son palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, hablando, llevando una enseñanza. En el versículo 1 de este pasaje bíblico, encontramos que el Señor habló claramente. Claramente el Señor habló acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Iglesia, la oración no es algo que alguien nos tiene que motivar a través de un pacto para que nosotros veamos. No. El Señor Jesucristo habló claramente
de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es una necesidad, es algo que tiene que hacer y tenemos que hacer cada creyente. Es un mandato. Cuando miramos el plano de nosotros como seres humanos, no comemos porque no hay nada más que hacer, sino hay una necesidad. Tenemos que alimentarnos. Usted se encarga de desayunar, ¿verdad? Almorzar. Los que desayunamos, merendamos, almorzamos, merienda, comida, merienda. Usted se da la tarea, ¿verdad? Que eso no falte. Los que trabajan fuertemente en estos días, ¿verdad? Que ha hecho un calor fuerte. Más de 100 grados, la temperatura, el índice de calor. Si usted no se alimenta bien, ¿qué va a pasar? Se va a desmayar, ¿verdad que sí? Si usted se va sin desayunar y comienza a trabajar 8 horas, 12 horas, ¿qué va a suceder? Se va a desmayar. O sea, hay una necesidad que tiene que alimentarse bien para que la fuerza, ¿verdad?, sigan fluyendo. Pues aquí Jesús nos habla de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Iglesia, tenemos que orar. Es algo bíblico, es un mandato. Y la oración no está basada, y es aquí donde muchas personas se confunden, la oración no está basada en lo material. La oración que Jesús estableció no está basada en lo material, sino en las cosas que espirituales. Y eso lo vamos a ver en esta tarde. Él les habla y les dice orar siempre, no desmayar. Para enfatizar esta necesidad, se valió de una parábola. Él aquí le explica en una parábola. Y la pregunta entonces surge, ¿por qué es tan importante la oración? ¿Por qué debe ser una práctica constante de todo cristiano? La oración es una práctica constante de todo cristiano. ¿Escuchó bien? La oración es una práctica constante de todo cristiano. ¿O solamente la Biblia nos enseña a orar cuando las pruebas llegan? ¿La que nos dice eso? ¿Orar cuando todo va bien? ¿Orar cuando vemos que algo sucedió? Que Dios contestó al momento. ¿Por qué es tan importante la oración? ¿Por qué debe ser una práctica constante de todo cristiano? Número 1, debemos orar, iglesia, porque Dios así lo indica en su palabra. La oración es importante y Dios lo indica en su palabra. Si la oración no fuese necesaria, iglesia, Dios no nos diría que la practiquemos constantemente. La oración es importante. En muchos pasajes de la palabra de Dios se menciona la necesidad que todo cristiano tiene de orar. Por ejemplo, cuando vamos aquí a Lucas 18, el versículo 1, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre. Cuando usted va al primer libro de Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 17, dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. O sea que tenemos que orar, veamos o no veamos, hay una necesidad en el creyente, el Espíritu Santo nos va a llevar a orar. Tenemos que orar, iglesia. Tenemos que orar. Es una necesidad, Dios lo estableció. Por eso Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, si no oramos, ¿cómo vamos a vencer? Y esto va de la mano, oración y palabra. Porque podemos tener muchas personas que lean mucho la palabra, pero no oran. Entonces, cuando vamos al ambiente del deporte, si un boxeador es bueno, tiene la técnica, tiene las habilidades,
Tiene todo, pero si no hace los ejercicios de levantarse, correr, lleva una buena dieta, prepararse con tiempo, ¿qué va a ocurrir el día que se enfrente a su oponente? Podrá tener la técnica, podrá tener todo, pero está débil. O sea, esto va de la mano. Velad y orad para que no entréis en tentación. Iglesia, hay una realidad. El Espíritu siempre está dispuesto a llevarnos a las cosas que son de Dios. Pero la carne nos quiere llevar a todo aquello que destruye. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vencer? Y una de las razones principales de orar es que el Señor nos libre de toda tentación, que Él nos dé la fuerza. Pero esa fuerza van a ser a través de la oración, porque la oración es una relación, es una comunicación con el Dios que nos salvó. Tenemos que orar para que esta carne no tenga el control de nosotros. Oramos y vamos a vencer porque hay un Espíritu Santo que nos va a dar la fuerza. ¿Cuántos lo creen esta tarde? Por eso dice la Escritura en Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar. Hay que orar, iglesia. El punto número 2. Debemos orar porque por medio de la oración presentamos a Dios nuestras peticiones. Presentamos a Dios vuestras peticiones. Les pregunto, ¿cuáles son las peticiones que mayormente nosotros tenemos constantemente ante la presencia de Dios? ¿Es la espiritual o está basada solamente en lo material? Porque he conocido muchas personas que en el proceso oran y oran, pero solamente es por lo material. Entonces, si nuestra oración comienza basada en lo material, ya la palabra de Dios es clara, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero si nosotros comenzamos la oración por las añadiduras, nuestra petición se convierte y nuestra oración se convierte en una basada en materialismo, entonces no vamos bien. Pero si nuestra oración comienza diciéndole al Señor, pidiéndole al Señor, reconozco, Dios, que soy débil. Reconozco, Dios, que sin ti es imposible vivir. Reconozco que tú eres el grande y yo soy el débil. Reconozco que solamente tu mano me sostiene. Reconozco, Señor, que solamente a través de tu fuerza yo venceré ante las ofertas de este mundo. Reconozco, Señor, que tú eres el único que me puedes ayudar. Reconozco, Señor, que en medio del dolor tú me restauras, tú me levantas, tú me guiarás. Aleluya. ¿Cuánto lo creen esta hermosa tarde? ¿Cuánto lo creen esta tarde? Si usted lo cree, den un fuerte aplauso al que vive. Poderoso es el Señor. Mateo el capítulo 7, el versículo 7 al 11. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tenemos que hablar con Dios. Dios conoce vuestra debilidad, claro que sí. Dios conoce lo que hay dentro del corazón, claro que sí. Pero Él nos invita a presentarnos ante Él. A presentarnos ante Él. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará piedra? Cuando miramos el aspecto espiritual, muchas personas ven este versículo y piensan, bueno, pues entonces puedo pedirle a Dios un Ferrari
y como Él me escuchó, me lo va a dar. Le puedo pedir a Dios una casita allí en Kiwa, en Daniel Island. Y como aquí dice, pide. ¿Me van entendiendo? Cuando aquí dice, pide y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esto se refiere a los aspectos espirituales de la vida, a las cosas que usted y yo estamos luchando y nosotros con vuestras propias fuerzas no podemos vencer. Si nosotros le pedimos a Dios de todo corazón, ¿para qué nos ayuda a vencer todo aquello que destruye mi vida, que destruye mi familia, que destruye todo aquello valioso que Él ha puesto en vuestras manos, a vuestro alrededor? Entonces, si la oración va inclinada no al orgullo personal, no a la vanagloria, no a lo que yo quiero egoístamente, porque a veces oramos egoístamente y no nos damos cuenta. Pero si va enfocada en agradar a aquel todopoderoso, Él está atento, Él va a abrir, Él te va a escuchar, Él te va a levantar y te hará más que vencedor. Aleluya. ¿Cuántos lo creen esta tarde? ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Poderoso es el Señor. Y qué hermoso es comenzar a pedir en esta tarde y decir, Señor, te pido que me dé la fuerza para abrir este manual de estudio bíblico. Señor, te pido que me dé la fuerza, porque es un aspecto espiritual. ¿Usted cree que vuestro enemigo quiere que nosotros estudiemos la palabra? No. Es una batalla que es constante. El Espíritu quiere y nos quiere llevar al librito, nos quiere llevar a la Biblia. Y nos quiere llevar a la libreta y nos quiere llevar a tomar anotaciones. Pero la carne te dice, muchacho, no. Hay algo mejor. Santo es el Señor. Pero si le pedimos, Dios, ayúdame a amar tu palabra, ayúdame a amar ese libro, a amar lo que tú has establecido, ayúdame, Señor, a buscar las cosas que edifican, las cosas que construyen, las cosas que nos levantan. Ahí el Señor comenzará a obrar, y aquellas añadiduras, aquellas cosas que usted necesita, Él las suplirá día tras día, porque Él es Dios fiel y verdadero que sostiene a su pueblo. Pero algo tenemos que aprender de la oración, a orar sin desmayar, pero primeramente por el aspecto espiritual, por las cosas del reino, que no hay nada en esta tierra que se compare. Poderoso es el Señor. ¿Y usted cree que al pedirle esto, las cosas que construyen vuestra vida espiritual, pedirle al Señor, Señor, te pido que me ayudes a vencer el pecado? Porque dígame usted o no, si todos los días a vuestra mente no llegan pensamientos malignos. ¿Cuántos pensamientos negativos nos llegan día tras día? Vamos por el camino de la santificación, van a llegar pensamientos malos a vuestra vida. Si pedimos, Señor, ayúdame a vencer esos pensamientos y llevarlos cautivos a la cruz de Cristo, entonces Él comenzará a obrar en nosotros. Dice ese versículo, si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Dice, si vosotros siendo malos, damos y hacemos cosas buenas, cuánto más ese Dios que nos creó para que nosotros le adoremos, que nos creó para que nosotros glorifiquemos su santo y bendito nombre. Cuánto más ese Dios poderoso. Observe esa iglesia que en este pasaje se dice que Dios tiene cosas que dar a sus hijos. Cosas espirituales.
eternas, no terrenales. Pero dice que únicamente aquellos que las piden de todo corazón, con todas las fuerzas, aquellos corazones que lo que buscan es agradar al Creador, al Dios poderoso y no a los sistemas humanos, les será dada las fuerzas. Porque se trata de pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Así como ningún padre le niega a sus hijos lo que estos le piden, tampoco Dios con los suyos. Las cosas buenas, las cosas que edifican, Dios nos dará y contestará para que nosotros continuemos hacia adelante. Pero si son cosas que van a destruir vuestra vida, créame que podemos hacer un ayuno de 40 días. Y si Dios dijo no, es no. El Padre Nuestro nos enseña, ¿verdad? Esa oración del Padre Nuestro nos enseña nuestras necesidades. Ejemplo, nos habla, ¿verdad? En Mateo 6, el capítulo 6, versículo 11, la oración del Padre Nuestro nos habla y nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Les pregunto, ¿Dios no está haciendo eso con cada uno de nosotros? ¿Nos está dando el pan de cada día? Amén. Testificaba, ¿verdad?, uno de los martes, el hermano Roger y la hermana Gloria, que el proceso sin estar, ¿verdad?, sin trabajo, nunca en su hogar faltó el pan, el alimento. Aleluya. Y no solamente para ellos, sino para también los sobrinos, ¿verdad?, que llegan. Santo es el Señor. O sea, Él suple el día a día. Y muchas veces nos enfocamos y decimos: Señor, pero hoy no tengo aquí el steak, el tibón. Hoy no tengo las carnitas. ¿Qué pasó, Señor? Los tacos. Pero quizás no está, ¿verdad?, la carne como la queremos, pero hay unas tortillas, hay unos frijoles. Suplió el pan nuestro de cada día. En una ocasión yo me estaba quejando porque solamente recuerdo, usted sabe que los jóvenes no se quejan, ¿verdad? Los jóvenes de 15, 16 años no se quejan, ¿verdad? Los papás saben que no se quejan. Pues uno joven, ¿verdad? Comienza uno a quejarse y a veces uno mira y dice: no tengo zapatos para hoy. Quizá hay como 3 en línea así. Los adultos tampoco pasan ya por esa experiencia cuando van, ¿verdad?, a salir. Y el asunto que yo me estaba quejando porque no había carne en el plato. Y recuerdo, mi pastor me dice: ¿sabes algo? Dale gracias a Dios. Y si fuera un guineo que estuviera ahí, una banana en el plato, dale gracias a Dios. Porque quizás más adelante hay uno que tiene solamente la cáscara. Oiga, aquello fue como un knockout. Y yo te voy a decir: Señor, perdóname. Falta la carne, pero me has dado los frijoles, me has dado el arroz. Gracias a Dios. Dios nos da del día a día. Pero cuando nuestra oración está inclinada solamente, como el mundo está basado, ¿qué el mundo pide hoy en día? ¿Qué el mundo quiere? Riquezas. El mundo quiere fama. El mundo quiere, ¿verdad?, la fortuna. Quiere tantas cosas. Pero sin embargo en la oración nos están diciendo: yo me encargaré de suplirte día a día el pan para ti, para tus hijos, para tu descendencia. ¿Cuánto adoran al Señor? Gloria a Dios. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo: no ceses de orar, ora, no desmayes, porque yo supliré todo. Pero en la oración va con un propósito: crecimiento espiritual. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice esa oración del Padre Nuestro, Mateo 6 y el versículo 12: perdónanos nuestras deudas. Qué hermoso saber que Él pagó nuestras deudas, ¿verdad que sí? ¿No lo hizo allí en la cruz del Calvario? Amén. Perdonó nuestros pecados. Oye, hermano, y cuando vamos al plano terrenal humano, ¿cuántos tienen deudas? Santo.
A veces se dice, estoy allá, ¿verdad? Y a veces hay familias que piensan que porque estamos en Estados Unidos es como si hay un arbolito con muchos dólares, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Y a veces uno viaja y las personas piensan, allá sí que hay mucho dinero, ¿verdad? Me contaron que llegar allá, encontrar dinero hasta en la carretera. Yo, ¿dónde fue eso? Porque yo no lo he visto. ¿Qué estado estamos hablando? O sea, y las personas hablan del sueño americano. Y yo digo, claro que sí que lo alcanzamos. Nos quedamos dormidos en la mañana, al mediodía, en la tarde manejando hacia la casa. De tanto trabajo. Las deudas. Y cuando llegan las deudas, ¿qué sucede en nuestra vida? ¿Comienzan qué? Las preocupaciones. Humanamente. Pero el Señor nos quiere enfocar en esta, nos dice, perdónanos nuestras deudas. O sea, Él está diciendo, yo pagué la deuda más grande. La que ningún sistema puede pagar. Él la pagó allí a precio de sangre. Él perdonó tus pecados, iglesia. Él perdonó mis pecados. Eso merece una adoración. Eso merece orar a ese Dios maravilloso y decirle, Señor, gracias. Si Él pagó vuestras deudas, vuestros pecados allí, ya estamos limpios de todo pecado, de toda maldad. Ya no tenemos que hacer algo para decir, Señor, por si acaso voy a hacer esto para que perdones. Si acaso quedara un pecado por ahí. No, Él pagó vuestros pecados. Nuestra deuda quedó allí, salda a precio de sangre. ¿Cuántos sienten ese perdón de Dios en sus corazones? Amén, amén. Qué bonito sentir el perdón de Dios. Dice aquí el versículo 13 de Mateo 6, versículo 13. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos, en otras palabras, del malo. La oración nos lleva a reconocer que hay situaciones que nosotros no tenemos la facultad de vencer con nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas ofertas nos llegan día a día? ¿Cuántos ofrecimientos sobre la mesa? ¿Cuántas tentaciones que nos estremecen? Pero Él está diciendo aquí, no nos metas en tentación, mas líbranos de lo malo. La oración nos lleva a decirle, Señor, en otras palabras, y significa esto, Señor, dame la fuerza, tú eres fuerte. Yo soy débil, pero tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Y vamos a vencer el pecado, vamos a vencer las ofertas de este mundo y le vamos a decir sí al Cristo de la gloria, el que vive por los siglos de los siglos. No hay dinero, no hay trabajo que nos dé las fuerzas para vencer las tentaciones de la vida. Por eso tenemos que orar. 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 Santiago dice en el capítulo 4, el versículo 2 del libro de Santiago, dice la Escritura, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y Santiago aquí no está hablando de los aspectos materiales, sino está hablando de aquello que fortalece al hombre y a la mujer de Dios. Si le pedimos ayuda a nuestro Dios, Él nos va a ayudar, la iglesia. Cuando no tenemos fuerza decimos, Señor, ayúdame, Él te va a ayudar. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Muchas veces el orgullo todavía está entronado y llegan situaciones que nos estremecen y llegan situaciones que lloramos y decimos, no, yo estoy bien. No, yo estoy bien. No, yo tengo una fuerza, yo tengo una capacidad que yo me he asombrado y yo estoy bien, yo estoy bien. Pero por dentro está llorando. Y Santiago está diciendo, no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, o sea, porque no pides. Y en ese momento Dios quiere que nosotros reconozcamos que esto no está basado en mis fuerzas, esto está basado en las fuerzas que vienen de Él, iglesia. Pablo dijo, derribado, mas no destruido.
Van a llegar momentos que no tenemos deseo de orar. Van a llegar momentos que no tenemos deseo de hablar. Van a llegar los momentos que no queremos llegar a la iglesia. Esos momentos van a llegar. Va a llegar el desánimo. Claro que va a llegar. Pero ahí Dios quiere y nos lleva a través de su Santo Espíritu a reconocer que Él nos dará la fuerza. Por eso tenemos que orar. Señor, dame la fuerza porque vienen de Él. Todavía hay Jehová. Todavía hay un Dios poderoso que está atento a su pueblo. Todavía hay un Dios que levanta. Pídele en esta tarde: levántame, Señor, dame las fuerzas, porque las necesitamos. Pero si esto no ocurre en el proceso, que pensamos que todo está bien, que yo estoy bien, no, y por dentro hay una necesidad, por dentro sí lloramos. Tenemos que decir: Espíritu Santo, examíname y quita todo orgullo, porque el orgullo es pecado. El orgullo lleva al ser humano a pensar que él basta solamente, que no necesita la ayuda de nadie. Oiga, hermano, qué bonito cuando las fuerzas se nos acaban y no tenemos fuerza, ¿verdad? Ni siquiera para hablar, y sentimos la mano de un hermano, de una hermana que dice: vengo a orar por ti, vengo a decirte que el Señor está contigo. Qué hermoso momento, ¿verdad? Porque ese es Dios a través de nuestro hermano de la comunidad de fe, fortaleciéndonos, porque Dios es grande y poderoso. Aleluya. Santiago lo dice claramente. Por medio del profeta Jeremías, Dios dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando le pedimos esto a Dios, y lo dice Jeremías capítulo 33 versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Se refiere que cuando clamamos y oramos nos damos cuenta muchas veces, decimos: Señor, perdóname porque no estoy pidiendo bien. Espérate, esto que estoy pidiendo, esto no edifica. Entonces el Señor comienza a mostrarnos a través de su Santo Espíritu, comienza a dirigirnos nuestra oración, entonces la alinea a la voluntad de Dios. Aleluya. Porque en ese revelar del Espíritu Santo, en esa oración, quizás nos revela lo que nosotros no nos estábamos dando cuenta, que lo que estábamos pidiendo iba a ser ¿qué? Peligroso. O iba a traer hasta peligro para vuestra propia familia. Pero qué hermoso es saber: se clama a mí y yo te responderé. ¿Cuántos creen en ese Dios todopoderoso? ¿Cuántos se atreven a dar una alabanza en esta tarde? Aleluya. Poderoso es el Señor. Yo recuerdo una ocasión, una joven tenía un novio. Ya estaba contenta con su novio, pero había un detalle. Y cuento esta experiencia porque cuando trabajamos el caso, ella dijo: por favor, donde quiera que usted vaya, encuentre una joven que esté en la misma situación que yo me encontraba, cuéntele de mi experiencia para que sepan que esto no es fácil. Y aquella joven bien contenta, enamorada, pero un día llegó y yo noté que no estaba bien. El novio le pegó. Me dice: él me pegó, pero yo estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios y Dios lo va a transformar. Y estás en peligro. Me dijo: pastor, usted va a orar por mí y va a orar por él. Y yo: claro que sí que voy a orar por ti, para que Dios te fortalezca y lo dejes. Aquellas palabras le chocaron, se molestó. Ese es el hombre que yo amo. Yo: si te pegó ahora en el noviazgo, cuando sea matrimonio, te va a matar. No, pero es que yo fui la culpable. No, es que yo lo provoqué. Y le estoy orando a Dios y Dios lo va a transformar y Dios lo va a cambiar. Usted no le cree a Dios, yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Claro que le creo a Dios, pero ese es un lobo que vino a destruirte la vida. Se fue molesta. Pasó el tiempo, fuimos a visitarla, pero al hospital en esta ocasión.
costillas, su rostro figurado, porque el novio volvió otra vez y le pegó. Aquel dolor de aquella familia. Y él decía, pero ¿por qué Dios no me responde? Porque está ciega por todas las promesas que Él te hizo y te han llevado a creer no en Dios, sino en esas falsas promesas. Y aquí estás postrado en una cama, pero todavía estás a tiempo. Hermanos, en aquel proceso, el joven llegó un día a la oficina en mi país y me dice, ore por mí. Yo quiero ser transformado, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir así, pero es que ella me provoca y si me sigue provocando, yo le voy a seguir pegando. Tú estás mal. Y yo voy a orar para que Dios te aleje del lado de ella, porque ella es una oveja que Dios tiene unos planes con ella. Pero el enemigo te envió para tú ser una piedra de tropiezo. Oraré para que ella tenga la fuerza y te denuncie. Oraré para que pague y Dios haga la justicia, porque lo que has hecho no está bien, no es de Dios. Me quería pegar. Gracias a Dios que había un diácono en la iglesia que uno de los ujieres estaba grande y lo detuvo a tiempo. Lo fuimos a visitar al tiempo a la cárcel, porque conoció otra novia, le pegó, lo mismo. Pero aquella joven entendió y dijo, estaba pidiendo mal, estaba ciega, estaba orando para que Dios hiciera. Pero él realmente me decía que él odiaba a Dios, que él no ama a Dios, que él no cree en Dios, que él esto, lo otro. Pero ya estaba ahí. Hermanos, hay que orar, porque la gente cree que Dios no se mete, pero yo digo que Dios se mete en todo, hermano. Y aún los jóvenes tienen que orar y pedir a Dios cuál va a ser la compañera o el compañero, para que los libre de muchas cosas. Claro que van a haber dificultades, pero ¿qué padre quiere para sus hijos o para sus hijas un hombre que llegue o una mujer que llegue a maltratar? ¿Quién quiere eso para sus hijos? No, Dios no quiere eso. Eso no es voluntad de Dios. Y tenemos que orar para que Dios ¿qué? Revele y Dios toque los corazones. Entonces hay que orar y cambiar la oración y decirle, Señor, y yo le oro al Señor, Señor, mis niñas tienen 7 años, pero si de aquí a allá tú no has llegado, Señor, por favor, los hombres que van a llegar a esta casa, que sobre todo te amen a ti. Que la mujer que vaya a llegar y vaya a ser la esposa de Andrés, que sea una mujer que sobre todas las cosas te ame a ti, porque si te ama a ti sobre todas las cosas, lo va a amar a él. Si los hombres te aman a ti sobre todas las cosas, van a amar a mis hijas. Y hay que orarle al Señor, hermano. Pero a veces pensamos, no, vamos a dar la oportunidad que quizás que el hombre se le fue la mano, quizás que es nervioso. Sí, hermano, yo he escuchado a mucha gente, no, que vamos a hacer un ayuno de 3 días, quédate ahí en la casa, porque en 3 días Dios lo va a cambiar. Y si en esos 3 días la mata, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar para que Dios haga justicia, para que Dios abra los ojos, para que Dios diga y te revele cuando es un lobo o una loba. ¡Aleluya! ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso también tenemos que orar para pedirle al Señor que abra vuestro entendimiento, vuestros ojos espirituales y no sea la carne, porque muchas veces se toman las decisiones basadas en los deseos carnales. Y ahí viene que la destrucción, ahí viene el lloro, el crujir de dientes. Jeremías dice, para que nos enseñe cosas ocultas, esas cosas que nosotros no conocemos, para que en el proceso nos demos cuenta si lo que estamos pidiendo es correcto, es bueno o no. De manera que la oración, iglesia, es el mejor medio de presentar a Dios nuestras necesidades. Ese es el mejor medio. Hay que orar. La oración es una comunicación, hablar. Usted habla con su amigo, ¿verdad? Habla con su amiga, ¿verdad? Y pasan las horas, ¿verdad? Y puede hablar y muchos temas. Pues la oración es un diálogo, una expresión, hablar, comunicarnos con ese Dios todopoderoso. Número 3, debemos orar porque la oración es la mejor defensa contra la ansiedad. ¿Ha llegado la ansiedad a su vida en algún momento?
¿Ha llegado la ansiedad? Claro que sí. ¿Usted no ha visto personas que a veces están? O la ansiedad nos lleva a abrir mucho la nevera. ¿Sí o no? A veces yo he tenido que poner el pie. No abra la nevera otra vez. Da la vuelta. Aleluya, sí. O la ansiedad nos pone como nerviositos. Y decimos 1000 palabras por segundo. Y mira que quiero hablar contigo. Y pasa una hora y uno dice, no respira. Y después terminó y dice, okay, gracias por escucharme y sigue caminando. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor esta tarde? La ansiedad nos llega a todos. Es parte del proceso de la cristiandad de nuestra vida como seres humanos. La ansiedad nos llega. Y cuando tenemos los niños todo este verano en la casa, ¿no llega la ansiedad? El jueves yo creo que la canción era celebremos hoy con gozo su poder. Aleluya. Pues llegaron a la escuela. Yo observaba los rostros de los padres el jueves. Y eso, los padres iban grabando desde que bajaban del carro grabando. Los abrazos. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Ustedes se ríen, pero los que somos padres. Yo en algún momento se dijo, gracias Señor, porque tú eres justo y verdadero. ¿Cuántos adoran al Señor? O sea, te doy un aplauso al Señor, hermano. Qué bueno sentir el gozo del Señor. Aleluya. Pues usted sabe que la ansiedad, a veces decimos, no, tú estás ansioso. No, yo no estoy ansioso. Pero cuando nos toman la presión, no, pero yo no la tengo alta. Eso está mal, hay que buscar otra máquina. Yo voy a hacer la emergencia para que allí me la tomen como la verdadera. Y vamos a hacer la emergencia, vamos al hospital. Presión alta. No, pero es que yo estoy tranquilo, estoy tranquila. La ansiedad nos llega a todos. Por eso Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. La ansiedad nos va a llegar a todos. A todos nos va a llegar. El detalle es, iglesia, no podemos permitir que la ansiedad gobierne nuestra vida. Que la ansiedad tome el control de nuestra vida. Y hay un consejo bíblico, y lo dice aquí Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego y con acción de gracias. Obsérvese que el texto dice, por nada. Lo dice así, por nada. Y si dice por nada, podemos hacer un exégesis, podemos rebuscar el original y es por nada. ¿Verdad? Por nada. Obsérvese también que la oración se presenta como remedio contra el afán. O sea, la oración nos va a llevar a descansar en Dios. Humanamente no es fácil. Pero por eso es importante orar, porque en esa oración entregamos al Señor nuestras cargas, nuestras ansiedades, vuestras preocupaciones. Aleluya. Porque realmente a veces estamos afanados, o a veces la ansiedad que está sobre vuestra vida, cuando meditamos la situación, nos damos cuenta que ya yo no puedo hacer nada con mis fuerzas, ya los recursos se agotaron, ya yo no puedo mover nada más. Entonces, tenemos que mirar al cielo y reconocer, Señor, solamente tú puedes hacer algo. Y déjeme decirle que Dios siempre tiene la primera, la segunda, la tercera. Si Dios desde el principio dijo no, va a decir no. Si dijo sí, es sí. Así que nosotros tenemos que procurar pedirle al Señor, por favor, ayúdame. Muchas veces nos afanamos, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cierto o no es cierto? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces nos afanamos, ¿verdad? Muchas veces hasta comemos a la carrera, ¿verdad? Como que nuestra vida no se detiene, el afán. Es en ese proceso que tenemos que orar al Señor y decir, Señor, ayúdame por favor.
Cuando vamos al primer libro de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Toda esa ansiedad hay que llevarla al Señor, porque tiene cuidado de vosotros, iglesia. Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánto lo creen? Él cuida de vosotros. Aleluya. Obsérvese también aquí que la palabra de Dios dice toda vuestra ansiedad. Y la acción de echar sobre Dios connota un despojamiento total de parte del creyente. O sea, desde ese momento en adelante Dios es el que lleva la carga. Cuando nosotros llevamos nuestra ansiedad, nuestro afán al Señor en oración, entonces le estamos diciendo, Señor, de ahora en adelante, tú eres quien lleva mi carga. Yo oro, yo espero en ti y tú harás. Entonces esa paz que sobrepasa todo entendimiento nos va a cubrir, se va a manifestar y nos va a llevar a adorar al Señor, aún en medio de cada situación. ¿Cuántos lo creen en esta hermosa tarde? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor y vemos que nos piden que nos despojemos, que todo se lo dejemos, porque hay que reconocer, hermano, que hay unas situaciones, Dios nos ha dado, ¿verdad?, un entendimiento, podemos evaluar, podemos, ¿verdad?, analizar, pero hay unas cosas que por más que nosotros luchemos, nosotros no vamos a lograrlo con nuestras propias fuerzas. Cuando a alguien le anuncian una enfermedad terminal y sabemos que todos los adelantos que hay hoy en día, y quizás cuando la ciencia misma dice, mira, nosotros no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué podemos decir? Solamente Dios es el que tiene el poder. Porque hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay situaciones que se nos van a ir de la mano, por más que nosotros queramos controlar. Hay situaciones que nosotros no vamos a poder manejar. Entonces no podemos caer en esa frustración, en esa ansiedad, en ese afán, y yo quiero hacerlo, sino que esto nos tiene que llevar, Señor, esta carga está en tus manos. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Pero se hace en oración. ¿Cuántos dicen amén esta tarde? Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Aleluya, aleluya. Cuando vemos la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta, como dice el Salmo 55, el versículo 22, dice de la siguiente manera: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Aleluya. Iglesia de Dios, gracia abundante, familias que están aquí, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Él te sustentará. Cuando vamos al Salmo 40, del versículo 1 y 2, David escribió: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé en Jehová. La pregunta es: ¿a cuánto nos gusta esperar? Sinceramente, ¿a quién le gusta esperar? Y cuando tenemos otro compromiso y llegamos y no nos atienden a tiempo, ¿verdad? Como que, y usted tiene una cita, y si tiene una cita médica o tiene una cita de trabajo, ¿verdad? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. O sea, quizá hoy podemos orar y quizá no veamos nada. Y quizá podemos ayunar. Y les digo, cuando oramos y ayunamos, no podemos malinterpretar. Las personas piensan que el ayuno es como torcer el brazo a Dios para que entonces Dios haga como yo quiero. No, el ayuno significa un tiempo de reflexión,
donde sabemos que si tomamos una decisión podemos tomar la incorrecta, la no adecuada. Y ese tiempo es para reflexionar. Señor, guíame, por favor, ayúdame, te necesito. Aleluya. No es para torcer el brazo a Dios, ni para que Dios haga como yo quiero que Él haga, sino es que para reflexionar. Señor, yo no puedo, pero tú todo lo puedes, hágase tu voluntad. Y él dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces la desesperación nos llega a vuestra vida? Y dice, del lodo cenagoso. Hermanos, la desesperación, la ansiedad, el afán de la vida, si no lo llevamos ante la presencia de Dios en oración, nos pueden llevar al pozo. Nos pueden llevar aún al lodo cenagoso. Porque a veces se puede tomar una decisión, la cual es destructiva para vuestra vida. A la luz de lo que hemos estado considerando en esta tarde, creemos que es suficiente el tiempo. Y les pregunto, iglesia, a raíz de esta enseñanza bíblica, de la importancia de la oración, que es un mandato de Jesucristo para nosotros, ahora vamos a analizarnos cada uno de nosotros internamente. ¿Creemos que estamos orando suficientemente? ¿Que invertimos el tiempo necesario para hablar con aquel que nos salvó, con aquel que nos ha libertado? ¿Hablamos con Él hoy? Ese tiempo que invertimos en oración es de calidad, es de descanso. Aleluya. Me preocupa hoy, la tecnología es una bendición, porque es una gran bendición. Porque ahora uno se puede comunicar con la familia y los ve, ¿verdad? Así sea la distancia, pero los puede ver ahí cara a cara. Pero también la tecnología hoy está quitando el tiempo a muchos para hablar con Dios. Hoy la tecnología está controlando a muchas vidas que pueden estar horas y horas y horas. Pero la gran pregunta, ¿estamos hablando con Dios? Muchas veces se está enseñando la palabra y a veces el Facebook abierto, enviándole like a los que suben la foto. Aleluya. Todo tiene un tiempo y un lugar. Y cuando Dios nos está hablando, y cuando Dios nos está ministrando a través de su palabra, es el momento de prestar vuestros oídos a lo que Dios tiene para cada uno de vosotros. Dios te bendiga. Este es tu pastor Giovanni Pérez de la Iglesia de Dios Gracia Abundante. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por tomar el tiempo y sentarse y disfrutar de cada una de las prédicas que son transmitidas domingo tras domingo por nuestro canal de YouTube. Muchas bendiciones. Recuerde, cualquier duda, pregunta, puede dejarnos un mensaje en las páginas de nuestra iglesia, tanto en Facebook como en el canal ya antes mencionado. Así que adelante en el Señor y recuerden que ese Dios Todopoderoso ha manifestado y cada día su amor es grande para con cada uno de nosotros. Dios les bendiga.